Mañana. Infosiberia. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Que estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Amigas, amigos, compañeros y compañeras oyentes de Radio Caput, una vez más con ustedes en esta semana linda, un lunes precioso. Me amaneció un poquito de fresco, pero un sol que nos siguió todo el día. Decían que iba a llover, yo por las dudas traje paraguas, pero bueno, espero que no llueva, sino que llueva de noche. Así riega los jardines y un poquito las plantas. Bueno, acá estamos, siempre en la Argentina. Es conmovedor vivir porque uno siempre tiene que estar atento. No vamos a tener una vida placentera y sin incertidumbres, de ninguna manera. Esto nos mantiene jóvenes. Por eso acá en Somos Grandes estamos cada vez mejor, ¿viste? Lo que hacemos sí es recordar, bueno, algunas cosas que hemos transcurrido en algunos años. Bueno, acá estoy. Raquel Márquez, quien les habla, y con mi compañero, el que colabora conmigo, Eduardo Zanardi, y con nuestra operadora técnica, Noelia Goldberg. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, se los recomiendo que presten mucha atención porque trae mucho material y muy importante para un sector de la población realmente que necesita esta información. Pero antes de entrar y de presentar al invitado, vieron que yo de vez en cuando les hago alguna efemérides, porque bueno, pero los efemérides míos son un poco no, todos relacionados con el tema de la historia, el tema de la política. Y bueno, hubo una fecha que no se nos tiene que pasar, aunque, bueno, durante muchos años y décadas, mejor dicho, se ha tratado de borrar episodios recientes, se puede decir, de nuestra historia, para que las siguientes generaciones no se enteren que esto ocurrió porque no les interesa saber. Pero esto fue en el año 1953, un 15 de abril, por eso lo traigo hoy porque es 17.
Y acá miren, yo les voy a leer una parte que salió en un diario, que es un diario online, que se llama La Voz de los Barrios, y el periodista es Héctor Pellici. Y la verdad que encontré en esta nota una síntesis para poder leerla, porque busqué mucho material y a veces era demasiada información y no iba a quedar. Pero bueno, yo se los voy a leer porque realmente es muy interesante. Acá dice así: dejemos la historia que ya es pasado y atrasa. Así dicen muchos, ¿no? No me van a hablar de esto, de aquello, siempre hablando de lo mismo. Vociferan los neoliberales y los neonazis en la Argentina del intento de magnicidio y la colocación de horcas y guillotinas en Plaza de Mayo, instalando a la democracia en el cadalso. Ya hubo sangre y muertos por las calles de Buenos Aires. Fue justamente ese 15 de abril de 1953, grupos antiperonistas colocaron bombas en Plaza de Mayo. Hubo 6 muertos: Santa Festigiata D'Amico, Mario Pérez, León David Rousmeux, Osvaldo Mouchet, Salvador Manes y José Ignacio Couta. Hubo 93 heridos y 20 lisiados permanentes. Bueno, les voy a contar así un poquito de historia qué había pasado en ese día. La sequía de 1952 había producido efectos negativos sobre la economía. Bueno, ustedes están escuchando, ¿no? Estas cosas pasaron también antes, en 1952. Entre ellos, el alza de los precios. El gobierno de Perón había iniciado el combate contra la especulación y la inflación. En ese marco, la Confederación General del Trabajo había convocado a un acto en la Plaza de Mayo en apoyo al gobierno popular y, habiendo comenzado a hablar Perón, comienzan a detonarse las bombas. Entre los comandos civiles organizadores del atentado terrorista se encontraban Roque Carranza y los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse. Los Lanusse eran miembros de una familia con origen en la oligarquía ganadera. A esa familia pertenecía Alejandro Agustín, que había formado parte del intento golpista de Luciano Benjamín Menéndez en 1951. Roque Carranza llegaría a ser un destacado dirigente radical. Fue ministro de Obras y Servicios Públicos y de Defensa durante el gobierno de Alfonsín. Participó del atentado a la estación Plaza de Mayo de la línea A del subte, pero eso no le impidió a Roque Carranza desarrollar su carrera política. Una estación de subte de la línea D lleva su nombre. ¿Qué les parece? Sí, cuando ustedes se bajan, vio que toman el subte D, que se van, y se bajan en la estación Carranza, es en homenaje a este señor. Esto lo agrego yo. Otro de los participantes de ese grupo fue Mariano Grondona. ¿Les suena? Que años después redactaría la proclama golpista en 1962. La oligarquía, desde que Perón inició la transformación social, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, utilizó la violencia como herramienta de acción política. ¿Qué les parece? ¿Les recuerda algo del presente? ¿Hay algunas similitudes o estoy leyendo pavada yo? Bueno, el propio 17 de octubre de 1945, un estudiante, Darwin Passaponti, fue asesinado de un disparo desde el edificio del diario Crítica. Sabotajes e instalaciones estatales, el levantamiento militar golpista de 1951, el primer atentado terrorista civil a que nos estamos refiriendo, fue este 15 de abril de 1953. Darwin Passaponti tenía 16 años y era estudiante del Normal Mariano Acosta. El sangriento bombardeo terrorista de junio de 1955, matando a más de 300 personas e hiriendo a más de 700 personas, entre civiles y militares, hasta producirse el golpe de Estado de septiembre de ese mismo año. Como era de esperarse, el Poder Judicial, liberal, positivista, dejó impunes todos estos hechos. ¿Qué les recuerda a ustedes? ¿Habrá alguna similitud con esta Corte Suprema?
No sé, esto lo agrego yo. Y otros autodenominados defensores de la libertad, la democracia y las instituciones fueron sus cómplices. No son descabellados los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dice acá, porque comprendiendo la historia se vaticina el futuro. Ustedes se acuerdan, ¿no?, lo que dijo el otro, hace poquito lo dijo Aníbal Fernández, referido justamente a que si llegara a ganar nuevamente la derecha en nuestro país, y bueno, sí, iba a correr sangre. Y es verdad, miren ustedes por qué traje yo esta fecha y por qué les estoy leyendo todo esto, porque hay muchos que no lo saben. Ahora les voy a dar otros datitos más de quienes conformaban ese grupo terrorista, que estaba integrado por este señor Roque Carranza, que era de la UCR. Luego fue funcionario de Ilía y más tarde ministro de Alfonsín. Fue ministro de Alfonsín. Después estaba Arturo Mató, que también era de la UCR radical, luego diputado y padre de Enrique Mató, quien fuera ministro de Seguridad y amigo personal de Fernando de la Rúa, que ustedes se acuerdan cuando murieron esos 30 muchachos, cuando fue el 2001, cuando hubo esa represión. Bueno, el jefe de seguridad era el hijo de este otro Arturo Mató, que tampoco le pasó nada, por supuesto. Ustedes se acordarán que ni siquiera lo juzgaron. Bueno, después hay otros, los hermanos Carlos Alberto González Dogliotti, que era del Partido Socialista, y los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse, miembros de una familia de la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires, y familiares del futuro dictador que se encontraba preso por liderar un alzamiento militar contra las autoridades democráticamente constituidas. Bueno, miren, tengo que seguir leyendo y la verdad que a uno es como que se le revuelve un poquitito el estómago, ¿no? Porque lo peor de todo es que estos señores, hubo otros más, sí, Mario Pérez, León David Rumiao, Salvador Manes, José Ignacio Couto, bueno, en fin, hay una lista muy grande, pero es una nota muy larga y no quiero hablar tanto yo, pero es para reflexionar, es para reflexionar. Por eso cuando hablamos de mafia judicial o democracia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto no es nuevo. Es importante que las personas estén informadas porque hay mucha gente grande, como yo, que tampoco lo sabe o que lo niega. Está bien, nos han negado gran parte de nuestra historia, pero ahora es hora de empezar a hablar de lo que nos pasó para que no nos vuelva a suceder. Bueno, queridos oyentes, hoy me vine embalada. Este tema ya me tiene realmente extremadamente preocupada, la falta de información de los ciudadanos, del pueblo, porque después así votan, ¿no? Después así votan, desconociendo absolutamente todo. Bueno, ahora estamos acá en compañía ya de nuestro invitado, que lo tenemos en el piso. Bueno, ¿qué tal? Claudio Mariani. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Bien, Raquel? te doy la bienvenida, le comento acá a los oyentes. Bueno, él es integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Además es un militante de los derechos humanos, un militante muy comprometido y realmente este tema nos preocupa mucho, nos interesa mucho, porque es un sector de la población que va creciendo, que cada vez tenemos más personas con VIH y que, se ha dejado de hacer ciertas campañas en los medios, como que no se está reforzando los tipos de prevención y todo lo demás, pero acá Claudio nos va a traer unas cuantas novedades que algunas son preocupaciones y otras me parece que son buenas. ¿No es cierto, Claudio? Sí, bueno, totalmente. Aparte, darte las gracias porque también fuiste como un pilar importante en la lucha que tuvimos durante el macrismo. Sí, me acuerdo. Y en el inicio de lo que yo digo la democracia, del movimiento nacional y popular en el gobierno. Lo que luchamos, lo que sufrimos durante estos años con el tema de faltantes de medicación y todo lo que se vivió. Hoy por hoy, gracias a Dios, una ley que nosotros veníamos luchándola y militándola durante 8 años, donde perdimos 4 años
4 veces estado parlamentario y que el año pasado por fin se convirtió en la ley número 27.675, donde las personas que vivimos con VIH, digamos, dentro de la ley que nosotros teníamos, fue una ley que vino a modernizar justamente la ley que cumplía 30 años ya, y que bueno, que gracias a Dios, gracias a esta ley podemos tener muchas más... Se viene a cubrir la parte social, la parte humana, de las cosas que nos estaban faltando a las personas que vivíamos con VIH. ¿no? La otra era más complementaria, ¿han agregado cosas o sea...? Absolutamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, digamos, la otra ley que era más biomédica, porque estaba más preocupada a lo que sucedía durante los años 90, finales de los 80, principios de los 90. En esta fuimos más por el tema de los derechos humanos, fuimos por los derechos de las mujeres, de las personas en general que vivimos con VIH, pero por ejemplo se logra establecer dentro de la ley pautas importantes para la mujer a la hora de la elección del parto, de poder tener un parto natural y no por cesárea. Hasta ahora, dentro de todo lo que se logró en temas de VIH, en temas de medicación, hoy las personas que vivimos con VIH somos indetectables. Al estar con 6 meses de medicación. Claro, que eso es importante y que por ahí mucha gente no lo sabe, ¿no? Mucha gente todavía se cree que el SIDA mata, que el VIH y el SIDA son lo mismo. Digo, a pesar de que hubieron muchas campañas, todavía hay como un cierto, sobre todo en la sociedad, hay un cierto temor. Mucho ¿no? temor, y es que es producto de la desinformación que tenemos. Por eso se estaba diciendo que falta también una cierta campaña, ¿no? No se puede dejar de hablar de estos temas. Y vos fíjate que las campañas que se vienen haciendo, que tratamos de hacerlas, es casi siempre desde las organizaciones civiles, el Estado. Recién hace un par de años que empezó a hacer un poquito más de campaña. También recordemos que venimos de 4 años de la derecha, donde ni siquiera el Ministerio de Salud teníamos. Una ¿no? secretaría de teníamos salud una secretaría. Y por otro... Contanos un poco para que recuerde el oyente, aquel que no pasó por esas circunstancias, ¿qué tenían que hacer ustedes para conseguir la medicación? Mira, los voy a remontar a todos al 2001, que en el 2001 cuando quiebra el país, las personas que vivíamos con VIH nos moríamos literalmente porque en aquel momento las medicaciones, muchas estaban en prueba y otras, digamos, todavía tenían algunos efectos secundarios mortales para algunas de las personas. Y otros que empezábamos a tomar tratamiento nos quedábamos sin medicación porque el Estado no tenía dinero para comprarla. Fue en aquel quiebre del 2001 y muchos nos tuvimos que ir del país, que tuvimos la suerte, la fortuna de irnos del país, mientras que otros se quedaron aquí y se murieron. En el 2016, a partir del 2016, exactamente el 1 de diciembre del 2016, conmemorábamos el Día Internacional en respuesta al VIH sin preservativos en los hospitales. Esto ya marcaba lo que iba a suceder durante el gobierno de Mauricio Macri. Y a partir de, esto fue 1 de diciembre del 2016, a partir del 2017 no habían medicaciones en los hospitales. Las organizaciones nos tuvimos que poner la lucha al hombro de solicitar. De hecho, cortamos 9 de julio, nos encadenamos en el Congreso, hicimos un montón de cosas durante esos 4 años. Recursos de amparos también, supongo, para la entrega de medicación. Sí, que por otro lado también la justicia hacía caso omiso, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando justamente del Poder Judicial, que muchas veces también la gente en este sentido es como que lo toma como una cuestión netamente política y se olvida de lo social. No, o sea, en lo social la justicia nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Y en el 90% de los casos nos ha perjudicado a los argentines en general, digo, ya sea por un tema de VIH, un tema de problemas de discriminación, de salud, por lo cual es como que, bueno, es importante también lo que sucede con la justicia. Y volviendo a este tema de lo que fue durante el macrismo, era muy duro volver a recordar lo que se vivió en el 2001, el tema de la faltante de medicación, el tema de no había reactivos para saber en qué condiciones estaban nuestras cargas virales. ¿Cuánto tiempo, recordanos, cuánto tiempo se podía estar sin tomar la medicación para que esto no tuviera perjudicado cada vez peor a la persona que tenía 0 días. El tema de la adherencia de la medicación es importantísimo. Hoy por hoy... Que la continuidad, la adherencia. Claro, la continuidad te da la adherencia. De no parar de tomar la medicación. Porque el virus en sí es un virus bastante maligno, porque el tipo, una vez que vos le estás dando una medicación, que le estás dando un antirretroviral determinado, en lo que tiene que ver con los esquemas de medicación que hay para nosotros, para todos nosotros y nosotras,
hay algunos que te pueden producir tener efectos secundarios y otras que no. Por lo cual, en cada persona, no todos tenemos el mismo tratamiento antirretroviral, todos podemos tener distintos. Hay grupos que tenemos un tipo de tratamiento médico. Una consecuencia, exactamente. Un seguimiento de cada uno. Cada 6 meses tenemos que hacernos exactamente. Y es individual. Sí, porque cada uno tenemos hay muchos que tenemos un esquema, otros que tienen otro esquema. Ahora, ¿qué pasa? Si vos al virus cortás una semana, 15 días, tomás una semana, dejás una semana, como un antigripal, por ejemplo. Claro. ¿Viste cuando tenés una gripe muy fuerte y tomás antibiótico y de golpe lo cortás y decís, bueno, me recuperé y terminás cayendo? Peor después. Hace el año pasado, a mí había tenido una gripe, la doctora me dio unos antibióticos, tomé 2 días, me sentí bien, lo corté y me agarró una neumonía. La flauta, claro, es que era su error. Claro, lo mismo que te pasa, que nos puede pasar a cualquiera. Con un antibiótico, a nosotros en el tema de VIH es peor. ¿Por qué? Porque el virus empieza a crear resistencia a ese tipo de medicación que te dieron, entonces esa medicación ya no te sirve más. Entonces hay que buscar otro esquema que sea compatible con vos, que no tenga efectos secundarios y demás. Y entonces llegás a un punto en el que si seguís jugando con eso, tu vida peligra. Claro, por lo cual por supuesto. es importantísimo el tema del seguimiento y la continuidad del tratamiento. Y escúchame, ¿y este tipo de controles que se hacen en el hospital público, en lugares privados? Hospital público, obra social. Lo bueno que tiene la Argentina, que lo tuvo desde siempre, digamos, y que se mantuvo en vigencia siempre durante los gobiernos nacionales y populares. Digo, esto hay que decirlo, no es hablar en contra de la derecha. Lamentablemente la derecha es eso. Sí. Pero como lo es en Argentina, lo es en otras partes del mundo. Yo cuando vivía en España, entre el 2008, que fue la caída de Lehman Brothers, que estuvo Mariano Rajoy en el gobierno de España, por ejemplo, habían tratamientos oncológicos que en algunas provincias, por ejemplo, como en Galicia, les cubrían solamente el 50% cuando antes era el 100%. En el tema de medicaciones les daban cada 15 días para después ir a retirar otro. Digo, era lo mismo que sucedía acá durante el 2001 y que sucedió durante el 2000, entre el 15 y el 19. Yo lo que le tengo que recordar a la sociedad, a nosotros nos daban la medicación por día. Abrían los blisters y decían, bueno, tenés para hoy. Para mañana no sabés si tenés. ¿Y a dónde tenían que ir a retirar esa medicación? Cuando había, lo íbamos a hacer al Ministerio de Salud, y si no en los hospitales, y si no habían los médicos que te ayudaban, que iban haciendo justamente esto, juntaban un grupo. Es totalmente angustiante, y esto lo volvimos a vivir durante el gobierno del macrismo. Qué absolutamente. estrés, qué incertidumbre. Y acá, vos fíjate lo que tiene que ver, porque ahora tenemos esta maravillosa ley que la luchamos desde el 2013, más de 60 organizaciones a nivel nacional, de norte a sur, este a oeste, que le pusimos sobre todo en el tema de cuando fue la pandemia, hacíamos, por ejemplo, los sábados y domingos, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Zoom, punto y coma, o sea, leíamos todo, hacíamos y veíamos todas las... O sea, hacíamos también dentro de nuestras organizaciones, yo también pertenezco a Buenos Aires 3D, que es el espacio de Delfina Rossi, y hacíamos reuniones y charlas con otras personas que vivían con VIH para ver qué necesidades habían y todo este tipo de cosas, y con esto se construyó esta ley. Que esta ley, por ejemplo, la anterior, que la teníamos en el 2001, por más que había una ley, no había un Estado presente para darla. Claro, teníamos la ley anterior muerta, y en el 2016 esa ley no se cumplía. Nosotros ahora tenemos una ley que este gobierno la está cumpliendo y que este gobierno fue el que la terminó de firmar el año pasado, y que, por ejemplo, las personas que vivimos con VIH a partir de los 50 años nos estamos empezando a jubilar. Desde diciembre del año pasado hay no sé, no tengo un número exactamente en todo el país, pero creemos que más o menos por ahora unas 100 o 200 personas en todo el país ya han podido acceder a la jubilación, que van a empezar a cobrarla durante este año. Y esto es importantísimo. Pero por supuesto, ¿sabés que es un tema que no lo tenía? Y mirá que nosotros acá en el programa hablamos sobre seguridad social, los derechos humanos y la seguridad social. Y todo lo que vos nos estás informando está totalmente relacionado a este tema. Hoy mismo, y esto lo tenés como primicia en tu programa, el ANSES hemos logrado la lucha de todos, que salieran las pensiones no contributivas para las personas con VIH, hepatitis B y hepatitis C. ¿Qué significa? Que hoy cualquier persona que tiene VIH o hepatitis B o hepatitis C se puede acercar a las UDAIs para acercarse. Para acercarse y para hacer la tramitación.
Y hacer la tramitación. Y si en caso de que, porque obviamente, digo, cuando se está implementando algo no todo el mundo lo sabe. No, lo por cual, supuesto. Ni siquiera los mismos empleados muchas veces. Sí, tienen que acercarse y decir, bueno, mira, yo me estoy acercando justamente porque lo que quiero hacer es acercarse al UDAI y decir, bueno, yo lo que vengo a hacer es tramitar la pensión de VIH o la pensión por hepatitis B o hepatitis C y la va a poder tener. Y esto es un logro importante. Importantísimo. Después vamos a hacer una pequeña pausa mientras tomamos un poquito de agua, viene una tanda, pero después vamos a repetir todo esto que estás diciendo de información referido al tema de ANSES y otras cosas más que me estabas comentando antes de comenzar el programa, referido al tema de la moratoria. Bueno, después vamos a hablar un poquito de toda esa parte. Totalmente. Bueno, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, pero miren, yo quiero que escuchen estos temas que vamos a pasar, porque ustedes saben que desde este programa lo que queremos es siempre rescatar a nuestros músicos populares. Y es lamentable, pero bueno, yo sé que es un cantante que no aparece en ningún medio, y por supuesto la gente más joven no creo que lo conozca, pero es un grande, ha sido un grande, ya no está entre nosotros, pero realmente ha sido espectacular. Él se llama Edmundo Rivero, seguramente hay muchísimos que lo conocen, pero a mí es un placer presentarlo y vamos a escuchar por Edmundo Rivero Milonga del Consorcio. Préstenle atención porque es imperdible. Nací en un conventillo de la calle Olavarría, después me moví a un consorcio para figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, qué palomar en mi vida, reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión para broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomeros, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría, el almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared, la caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan, y el portero llama a un guía que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocé. Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme siqué. Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle Olavarría. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Noticias. Política. Jorge Tayana y la comandante Laura Richardson analizaron temas de defensa comunes entre Argentina y Estados Unidos. El ministro de Defensa mantuvo un encuentro con la generala del Comando Sur. Entre otros temas, hablaron sobre los acuerdos bilaterales en materia de cooperación. Sociedad. Jaime Persic anunció que se distribuirán más de 4 millones de libros en escuelas secundarias de todo el país. Se trata de libros de lengua, matemática, biología y físico-química. La entrega se hará en el marco del programa Libros para Aprender del Ministerio de Educación de la Nación. Fútbol.
Platense y Colón empataron sin goles. El partido válido por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol se disputó en Vicente López y contó con el arbitraje de Sebastián Zunino. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes en Caput. Bueno, acá continuamos, ¿les gustó? El Mundo Rivero, qué grande, qué grande. Le decían el feo, pero bueno, tal vez tenía un vozarrón y esas guitarras, era un divino. Bueno, acá estamos, Raquel Márquez, conduciendo, como les dije antes, y con nuestro invitado, Claudio Mariani. Pero antes de que continuemos charlando con él, yo les quería hacer una invitación muy especial, porque mañana, martes 18 de abril, a las 19 horas, los estoy convocando porque me llegó esta invitación y me parece muy importante. Se va a dar en la calle Nazca 2192, esto pertenece a la Comuna 11. Ahí van a escuchar al doctor Jorge Rachid. Seguramente ustedes lo siguen, saben de su trayectoria, lo importante que ha sido siempre su palabra. Bueno, en este caso se van a dar una charla que va a ser sobre el lago escondido y las experiencias de las marchas patrióticas soberanas. Ustedes se acuerdan que él estuvo en el sur ya el año pasado y este año también para llegar hasta el lago escondido. Bueno, va a hablar sobre todas esas cosas y sobre todo va a explicar la dimensión geopolítica, internacional, regional y nacional que implica el enclave y la usurpación británica del magnate Joe Lewis. Esto se va a dar en una unidad básica que se llama Soldados de Malvinas, que pertenece a Primero la Patria, y le reitero el domicilio. Nazca al 2192. Va a ser mañana martes a las 19 horas y me parece interesante aquellos que puedan concurrir, acercarse, porque Jorge Rachid es un militante de toda la vida, es un político, pero tiene su forma de explicar las cosas, sus charlas son muy amenas y realmente es un tema muy importante el que va a tratar, que en este caso es sobre la soberanía de la Argentina, sobre la soberanía de los mares continentales, de las Islas Malvinas, y justamente todo este tema con Joe Lewis y todas estas cosas que se están hablando, la OTAN que tiene la base militar en las Malvinas, Joe Lewis que tiene un aeropuerto ahí cerquita de sus tierras, bueno, de todo eso que es un tema muy candente que estamos atravesando los argentinos y que muchos no le dan importancia o tienen otros problemas encima, pero si los ingleses siguen teniendo el pie en nuestra Patagonia y en nuestro país. Bueno, cambiando ahora de tema, vamos a seguir acá con nuestro invitado de hoy, Claudio Mariani, que nos estaba contando todas las vicisitudes como uno de los militantes integrantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, militante de derechos humanos, nos estuvo contando hasta ahora todo lo que han luchado diferentes organizaciones y diferentes personas para lograr que la ley esté cada vez más cerca de las necesidades de las personas con VIH. Y ahora últimamente nos estaba contando
que han tenido algunas informaciones referido de ANSES, las posibilidades que tienen de jubilarse, y este es un tema muy importante que no está muy difundido. Por eso, Claudio, quiero que lo repita, que lo expliques bien. Las personas que tienen VIH, ¿a partir de qué edad se pueden jubilar? Mirá, gracias a esta ley, la 27675, nos podemos jubilar a partir de los 50 años con 20 años de aporte. Ajá. Se está viendo también el tema de quienes no tienen aporte, porque es importante dos cosas. Primero, el tema de que podamos jubilarnos a partir de los 50 años no es un regalo, no es algo como muchas veces la gente le gusta decir no quieren trabajar. No nos dejan trabajar. Las personas que vivimos con VIH, hasta antes de esta ley, éramos discriminadas en los trabajos. Nos hacían el test de VIH a la hora de hacer el preocupacional, cosa que con esta ley hemos logrado quitar. En ningún trabajo, esto también es importante que la sociedad lo sepa, donde ven en un preocupacional, si se les pide autorización para hacerse el test de VIH, está prohibido, no lo pueden hacer, no tienen que hacerlo, es ilegal. Por lo cual, antes sí se hacía, y por esto era justamente una de las causas por las cuales no nos daban trabajo. Imposible después tener aportes a la seguridad social, porque si no tenían trabajo no podían aportar. Y aparte de eso, el tema de no tener trabajo, o sea, con todo lo que eso implica, digo, en este país donde obviamente tenemos un cierto grado de inflación, donde digamos es un tema que es de toda la vida, no es nuevo, por lo cual estar sin trabajo es terrible. Y para una persona que vive con VIH, que necesita tener su sistema inmunitario justamente en alto, las defensas altas y demás, estás sin trabajo, estás deprimido, estás mal. Horrible. Digo, las situaciones que nosotros vivimos. Marginado totalmente. Absolutamente. La importancia que tiene el hecho de estar conviviendo con los demás y formar parte de la producción. Imagínate que cualquier persona que no tiene ningún tipo de patología, ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de diagnóstico de nada, con estar deprimidos en gripa, imagínate nosotros, cuando nos bajan las defensas, las cosas que nos pueden pasar dentro de la salud, de hecho nos pasan. Digo, la pandemia también vino a demostrar lo terrible que fue para nosotros, no solamente el virus del COVID, sino el tema del encierro, las depresiones y demás, y muchos compañeros y compañeras han muerto con VIH por enfermedades relacionadas al SIDA durante la pandemia a causa de las depresiones que hemos tenido. La depresión es tremendo. Esto en un trabajo, el no tener trabajo, ya para una persona que no sé, un pibe de 30 años o una persona de 40 años que se queda sin trabajo, es terrible. Para nosotros es peor todavía. Y aparte porque tiene después una carga más importante. Ya tenés el miedo de ir a buscar laburo sabiendo que te van a discriminar. Totalmente discriminado. Por lo cual, esta pensión, esta jubilación, no pensión, viene a subsanar, a cubrir todo esto que nos estaba pasando y que nos pasó durante muchos años a las personas que tenemos ya 50 años y que vivimos con más de 10 años de diagnóstico. Simplemente ir con el DNI, a empezar a realizar el trámite. Obviamente es privado, es confidencial el trámite de la jubilación. Hay todo un formulario, hay todo un protocolo para las personas que vivimos con VIH, para que no se rompa la confidencialidad. Eso me parece muy importante que también lo digas, porque por ahí hay muchos que tienen que hacerlo y por este tema de la discriminación no se animan a ir a informarse. Y que también nosotros tratamos de ponerle, por ejemplo, yo a partir de que doy la cara de persona que vivo con VIH, no la doy solo por mí, la doy por las personas que están atrás, que tienen miedo de darla, claro. y que es una forma de decirles, chicos, recién te decía en la pausa, hoy estoy despidiendo con todos, todas y todos ustedes mis 56 años. ¡Ay, qué lindo! Vamos a despedir. Tengo 56 años. Tengo VIH desde el año 93. En el 2001 tuve enfermedades relacionadas con el SIDA. Virus zóster, la quinta enfermedad, pesaba 63 kilos. Era un muerto, realmente, pero era un muerto caminando. La pasaste mal. Los médicos me dijeron que si cortaba el tratamiento que empezaba a tomar y que ya no había medicación, me moría literalmente. Estoy vivo, mido 1,86 m. Imagínate con 63 kilos. Estoy pesando unos 86, 87 kilos. Tengo una vida absolutamente saludable, lo que significa de que ya tenemos que pasar el estigma de que el VIH o el SIDA mata. Qué bueno que es esto que lo digas, lo tenés que repetir y repetir, porque mucha gente todavía se quedó con esa historia, ¿no? Pero hay que cuidarse, hay que usar preservativos, hay que hacerse el test de VIH, por más que uno piensa, y esto también en adultos mayores, el tema de las enfermedades de transmisión sexual en las personas mayores es
altísimo. Personas mayores, estamos hablando de a partir de los 60 años. 70 años. Porque ya no hay cuidado. Claro, se creen que porque son grandes no va a pasar nada. Pero no te puedo explicar las consultas de personas de 65 y hasta de 70 años con nuevo diagnóstico de VIH, que vos decís, ¿pero por qué? Y bueno, porque tienen este tema y los chicos también. Lamentablemente hay una cuestión de que los jóvenes están mucho sin usar el tema del preservativo. Y por ejemplo, hace 3 años atrás, con una infectóloga amiga mía, tuvimos el caso de un chico universitario de 22 años que muere por enfermedades relacionadas al SIDA y que se enteró en ese momento. Decís, pero ¿cómo no se hizo el test antes? Por eso es necesario y es importante. Y en esto, tanto desde Buenos Aires 3D, yo estoy trabajando ahora en Quilmes, en la Municipalidad de Quilmes, también la Municipalidad de Quilmes, como en toda la Argentina, y muchas organizaciones están haciendo los test de VIH gratuitos, confidenciales, también de sífilis, de enfermedades de transmisión sexual. Es importantísimo que esto se sepa y se haga, y se continúe. Totalmente, y se está acercando a mucha gente. Y esto lo pueden ver en tanto en las páginas de organizaciones, si entran a nuestras páginas del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, tanto en Facebook como en Instagram, o en la Municipalidad de Quilmes, o en todos los lugares del Ministerio de Salud, pueden ver dónde se hacen los test de VIH, y es importante hacerlo. Y volviendo a este tema de la pensión y en este caso de la jubilación. Estabas contando. Justamente el tema de tener 50 años, tener 20 años de aporte, se está viendo también el tema de la moratoria, cómo poder entrar en moratoria, como para que aquellos que no pudimos tener todos los años, por ejemplo en mi caso, yo me fui del país, por lo cual no logro tener la cantidad de años que se necesitan, bueno, ver de qué forma poder cubrir con una moratoria. Se está trabajando sobre ese tema. Totalmente. De moratoria, porque bueno, ahora por suerte se pudo votar. Totalmente. Y salió nuevamente la ley de moratoria, porque si no, imagínate, es imposible sostener también para las personas que tienen VIH y para aquellos que no, pero que no se pueden jubilar en un país donde hay tanta incertidumbre para el futuro. Y acá quiero insertar 2 temas. Uno, leer simplemente ahora que en la página del Frente VIH, justamente de Instagram, se puso la placa de que logramos ya poder tramitar en el ANSES, lo que hablábamos antes, la pensión por VIH o hepatitis. Y esto es simplemente es presentarse en el UDAI del ANSES más cercano con tu DNI y nada más, sin turno, decís que venís a tramitar la pensión no contributiva correspondiente a la ley 27.675. Sin quien te atiende en el ANSES te dice que no sabe o que todavía no está, solamente tenés que decirle que busque la circular interna del ANSES, que es la circular DP número 1923. Perfecto. Y simplemente a partir de ahí empieza a tramitar. Y esto es a nivel nacional. A nivel nacional. ANSES a nivel nacional. Y a partir de hoy, a las 4 o 5 de la tarde que salió, por lo cual en esto tenés primicia porque todavía no se ha mencionado por un lado. Y lo que hablabas de la soberanía, la importancia del tema de la soberanía no es solamente territorial, es también con el tema de la medicación. Durante el gobierno, los 12 años del kirchnerismo, nosotros comprábamos la medicación a mejor precio, a menor costo de lo que se empezó a comprar durante el macrismo. El macrismo jugaba con algo que es muy sucio y muy perverso, que es con la necesidad de la gente, con la urgencia. Mientras que ellos dicen que el peronismo es planero y demás, ellos lo que hacían era dejarnos, por ejemplo, sin medicación para VIH, nosotros salíamos a reclamar la medicación, ellos no hacían las compras por licitación y hacían compra directa. Y en la compra directa se quedaban con un montón, con un montón de dinero. Y en este caso, esto fue lo que a mí me costó el trabajo. En su momento yo trabajaba en el Teatro Nacional, porque salí a denunciar a María Cecilia Losizano, que era estaba en el Ministerio de Salud, que era la mujer de Triaca, del Ministerio de Trabajo, y a Laura Alonso, que era la de... Bueno... Porque justamente la Losizano dejó caer una licitación donde tenían que comprar una cantidad de medicación a muy bajo precio, y al dejar caer la licitación no entró esa medicación, nos quedamos sin medicación, tuvimos que salir a reclamarla y ¿qué hicieron? Hicieron la compra directa y la pagaron 5 veces más, y de esto nunca se habla. Digo, la derecha suele hacer este tipo de cosas, crear situaciones de emergencia y de urgencia y de gravedad para de esta forma dejar que se caigan las licitaciones. Exactamente. Y ahí es donde se quedan con el vuelto. ¿Qué te parece? Bueno, supongo que deben de estar bastante preocupados también, porque con las declaraciones que están haciendo últimamente la ultraderecha, porque ya acá ya no es la derecha, las cosas que dice Milei, las cosas que dice Patricia Bullrich, las cosas que ha dicho
Macri, o lo mismo Larreta, ¿no? Pero, ¿qué expectativa, qué están pensando ustedes que están en este trance tan vulnerable, digamos? Más allá que estamos todos vulnerables los argentinos, pero en el caso de ustedes, que están con esta presión de tener el HIV, como VIH, ¿cómo piensan? ¿Qué puede pasarles? Los voy a rememorar al 2014, lo voy a llevar al 2014 a aquella discusión que tuvo mi querido amigo Alex Freire con Aníbal Pachano, donde tal vez en una desafortunada frase, que lamentablemente hoy por hoy me doy cuenta, y creo que todos nos dimos cuenta que no fue desafortunada, donde Pachano decía que él iba a votar a la derecha y Alex Freire le dijo, si votás a la derecha en el 2017 estás muerto. Me acuerdo. Hoy lamentablemente, lo que le tengo que decir a la sociedad, no sé si a las personas que viven con VIH o que tienen algún tipo de enfermedad, diabetes, cáncer, todo, porque caemos todos en la misma bolsa. Sí, sin medicación. Si vuelve a ganar, si llega a ganar Milei, olvidémoslo, pero si llega a ganar, no sé, Patricia Bullrich o el mismo Larreta, seguramente yo voy a estar muerto. Seguramente voy a estar muerto. A los 2 años de que ellos estén en el gobierno, seguramente voy a estar muerto. Porque no voy a tener medicación. Y muchos compañeros y personas que vivimos con VIH, seguramente vamos a morir. Porque ya en el 2018, nosotros en el 2018 salimos a denunciar la faltante de medicación para 17.000 personas. Imagínate, hoy, después de cómo estamos remándola después de haber salido de la pandemia, de todo lo que hemos logrado, un gobierno liberal, neoliberal, o un gobierno de extrema derecha, como se puede llegar a plantear en un caso, esperemos que sea solamente hipotético, vamos a morir. Pero literalmente vamos a morir. Es terrible lo que estás diciendo, pero realmente hay que tomar conciencia de que si lo hicieron antes, lo van a volver a hacer. Es que ellos lo dicen, mismo ahora mismo. Lo dicen, ¿viste? Directamente, descaradamente lo dicen. Pero lo que es peor que también Macri lo decía y sin embargo lo votaron. Sí. Las locuras que dice Milei con el tema de trasplante de órganos y todo es tremendo. Cada uno tiene la libertad de morirse, te dice. Sí, tal cual. Si vos elegís morirte, morite. Imagínate eso llevado al tema de la medicación. Ellos pueden decir tranquilamente, como ellos no quieren un Estado presente, ellos pueden decir... se disuelva el Estado. De hecho, los ministerios, ellos dijeron que van a cortar, Macri mismo lo dijo, que iba a recortar el 50% de los ministerios. Y sabemos que va a caer el Ministerio de Salud. Pero aparte es históricamente y a nivel geopolítico, a nivel mundial, en cada lugar donde está la derecha, se cae el sistema de salud pública. Y obviamente la cantidad de enfermos que hay terminan muriendo, digo. Y aparte empiezan a salir otras enfermedades nuevas. Quiero decir, hay un montón de cosas. Imaginémonos lo que hubiese sido la pandemia con la derecha. De hecho, lo hemos podido ver en otros países del mundo, lo que pasó en Brasil. Quiero decir, entonces me parece que es fundamental y necesario. Y lo vuelvo a decir, no es un tema político partidario, es un tema social. De políticas sanitarias. De políticas sanitarias, totalmente. Sí, totalmente. Además que, lamentablemente, si seguimos con esta Corte Suprema y con los jueces que tenemos hoy, bueno, sobre eso te quería preguntar también. ¿Qué opinás sobre estas cosas que se dicen en los medios y que nadie dice nada, ¿no? Como las barbaridades que dijeron estas 2 señoras ahí, que ni el nombre les quiero decir, pero que han dicho tantas otras barbaridades sobre tantos otros argentinos. Y la justicia, parece que los fiscales no escuchan nada, viven en otro planeta. ¿Vos qué expectativa tenés ante este poder judicial que hoy tenemos? Mirá, primero porque sabemos que es un poder judicial que va encaminado solamente para las empresas y para la gente que tiene dinero. Digo, siempre se dijo que aquel que tenía dinero tenía la justicia en sus manos. Y creo que eso lo comprobamos. De hecho, suena como repetitivo, pero el tema de que nos aumenten las tarifas de los celulares como el cable, digo, es gracias a las cautelares que les han puesto y que la justicia ha hecho caso de ese tipo de cautelares que nos permiten, que nos han perjudicado mucho a nosotros. Y con el tema de salud y con el tema de la ley puede pasar lo mismo. Digo, no es por tirar ideas, pero si, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros hemos logrado es que dentro de los derechos laborales, sobre todo, a las personas que vivimos con VIH tienen que comprobar si el despido
no está relacionado por un tema de discriminación. Y aparte hablamos de una indemnización especial para las personas que vivimos con VIH en caso de ser despedida, que obviamente es muy fácil de comprobar si hay discriminación o no. ¿Quién te dice que la justicia puede empezar a fallar en contra nuestro, por ejemplo? De hecho, cuando empezamos a luchar por el tema de la ley, muchos empresarios, por el tema de sacar el tema del test de VIH y otras cosas más, se habían puesto en contra nuestra y ya intentaban hacer cosas con la justicia. Digo, a nosotros como personas con algún tipo de patología, con algún tipo de tanto sea de enfermedades como del tema de lo que tengamos en el cuerpo, digo, tranquilamente la justicia puede votar en contra nuestro y puede tirar una ley abajo en 2 minutos. Digo, esto lo hemos visto. O directamente no cumplirla. O no Total, cumplirla. si tienen tal impunidad para no cumplir. Llevarte un juicio a eternidad. Claro, decir, sí, bueno, sí, bueno, no lo resuelven. Absolutamente. No lo resuelven, bueno, ahí de queda. hecho, a mí cuando se me despidió del Teatro Nacional, en un momento se tuvo que llevar un arreglo porque mis mismos abogados decían, hay una justicia macrista. No sé, es muy difícil que podamos llegar a un final con un juicio que sea favorable. Por lo cual, digamos, hay todo un tema con la justicia digo, sí, justo que la justicia acá laboral de acá de Capital Federal es toda de ellos. De hecho, por nosotros también hemos ellos. armado una mesa de trabajo en respuesta al VIH en Cava, donde hemos tenido justamente esta mañana una reunión con la coordinación de SIDA de Cava, donde justamente lo que se está tratando de hacer es que en la ciudad de Buenos Aires se adhiera a la nueva ley de VIH y obviamente para ampliar derechos en la ciudad de Buenos Aires, porque hay que recordar, la ciudad de Buenos Aires está dividida en 2 partes, zona norte y zona sur. Y a la zona sur la tienen absolutamente olvidada. Las personas, las mujeres, las personas gestantes en los barrios vulnerables que están teniendo familia, teniendo enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo sífilis, lo cual lleva una malformación en el niño. Es terrible las cosas que están pasando y justamente no hay información, no hay cuidado. Y en esto, por ejemplo, desde Buenos Aires 3D vamos a empezar a dar charlas en el barrio de Sildañez, vamos a hacer, junto con los hospitales del barrio de Sildañez, por ejemplo, vamos a hacer test de VIH, cosa que se está haciendo también en Quilmes. Estamos dando charlas en barrios vulnerables como para acercarnos nosotros a la sociedad y decirles, chicos, no tengan miedo. Y llevar el equipo como para que se les haga el test de VIH y de enfermedades de transmisión sexual ahí en vivo. Me preguntaba mientras vos hablabas de esto, que bueno, ¿qué pasa justamente con los barrios vulnerables? ¿Vos tenés alguna idea de las personas, si se hacen algunos seguimientos, si hay algo que se esté haciendo con los barrios populares, vulnerables? ¿Tenés alguna información sobre eso? No tenemos números. Es lo mismo que es lo mismo que, por ejemplo, el tema del VIH. Nosotros hablamos de que somos 139.000 personas que vivimos con VIH en toda la Argentina, que sabemos. Ahora, claro, ¿cuántas no sabemos? Exactamente. ¿Cuántas personas viven con VIH y no lo dicen por miedo o por temor? ¿Y cuántos no lo saben? Claro, ¿cuántos no lo saben? Como te comentaba este chico de 20 años universitario que se enteró cuando ya estaba enfermo. Digo, la importancia de ir y hacerse el test, pero ya no por un tema por un tema de vida de uno. Sí, digo, porque si vos lo sabés, por supuesto, de conciencia. La importancia, que esto lo hablábamos antes y que por ahí mucha gente no lo sabe. Si tomas menos de 6, pero pongamos 6 meses, entre 3 y 6 meses de medicación continua, una medicación que la vas a tener que tomar de por vida, pero les insisto, desde el 2001 que yo estoy tomando, que estoy medicado, hasta el día de hoy, digo, vos me ves como estoy con 56 años, quiero decir, no es terrible, no es malo tomar medicación. Muy bueno lo que estás diciendo. Entonces, hoy soy indetectable, intransmisible. Por ejemplo, si yo tuviese una novia mujer que no tiene VIH, una persona gestante, y queremos tener relaciones sexuales sin preservativo, yo teniendo VIH y siendo indetectable, podemos tener un bebé. Ella no le voy a transmitir el virus y tampoco se le va a transmitir al bebé. Y eso es importantísimo decirlo. Una madre, una persona gestante con VIH, puede tener un hijo, una hija, un hije, sin transmitirle el virus. Eso también es fabuloso. Puede tener un parto natural, y esto es lo que pusimos en la ley. Y todo esto es si se hace el tratamiento adecuado, el seguimiento, los controles. Exactamente. Entonces, de esa manera es una enfermedad que está controlada. Exactamente. Pero siempre y cuando
se hagan todos los controles como vos estás diciendo y no se deje de tomar la medicación nunca, que haya un cuidado. Exactamente. En los análisis de rutina uno pone el de VIH y el de infecciones de transmisión sexual, y es simple. Hemos logrado también, que es importantísimo, que todo niño nacido de mujer con VIH tiene el derecho a acceder a la leche de forma gratuita por 18 meses. La leche, sí, porque ahí sí, por ejemplo, hay riesgo en el tema de tomar la leche, entonces le dan una leche especial que es para los bebés, que antes era de 6 meses, ahora hemos logrado que sea por 18 meses. Digo, hay un montón de logros que lo estamos haciendo y es importantísimo decirlo, desde la unión de las personas que tenemos un cierto tipo de problemática, y esto también es importante, porque es decirle a la sociedad que no solo porque estamos viviendo con VIH, es porque nos juntamos, es porque nos unimos. La unidad y la organización. Yo creo que esto a toda la comunidad le viene bien, ya sea por este motivo de salud, ya sea por otros motivos, que siempre el hecho de que uno pueda reunirse con el otro, hablar sobre lo que le pasa y tratar de encontrar las soluciones entre la comunidad, siempre va a ser más sencillo. Mirá, la importancia para mí, en el 2001 que me estaba muriendo de VIH, que me tuve que ir del país porque no tenía medicación, en el 2014-15 que vuelve a suceder lo mismo bajo el gobierno macrista, logré, junto con todas las organizaciones que armamos, el Frente Nacional por la Salud de las Personas que vivimos con VIH, tener a mis 2 sobrinos de 13 años en el Congreso cuando se votó la ley a favor, que ya la ley era nuestra, y hablarlo con ellos, y que ellos tengan la bandera de futuro y saber que unidos se puede hacer una ley, y es maravilloso dejarle a la sociedad esto. Es absolutamente importante. Es hermoso. Bueno, mira, realmente te tenemos que agradecer muchísimo y sobre todo el testimonio que estás dando, porque para aquellos que todavía tienen ese temor, ese miedo de enfrentarse a una realidad, que sepan que se puede lograr, que se puede hacer, y realmente te felicito, no solamente porque mañana vas a cumplir años, sino por este empuje que tenés, por cómo ayudás también a los demás con este compromiso, porque es compromiso, es conciencia, es también querer al otro, esta cosa de querer juntarse con los demás y tratar de buscar y de encontrar soluciones para problemas comunes. Así que, bueno, te doy las gracias, Claudio. Ha sido un placer que hayas venido hoy a este programa de Somos Grandes. Nosotros nos vamos a encontrar el lunes que viene con nuestros oyentes a partir de las 19, pero no va a faltar otra ocasión de que vuelva a pedirte que nos vengas a informar de cómo siguen las cosas para toda esta población que realmente merece una atención especial. Y nosotros ahora nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo con otro tema. Muchísimas gracias a vos por siempre, porque realmente durante las veces que necesitamos tener un micrófono, vos nos lo diste y fue fundamental para nosotros. Es lindo escucharlos. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con otro tema que es fabuloso también, que se llama Pucherito de Gallina. Seguramente que la gente más grande se lo va a acordar. Edmundo Rivero, con ustedes. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mistonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo